El descenso de la natalidad es una preocupación en el mundo y también en Chile, país que está en el top 10 de los con menor tasa de reproducción. Hoy, como no sucedía en las generaciones de antaño, las personas, las parejas, se preguntan si tienen o no las condiciones para ser padres. Y en ese grupo nos queremos enfocar. Quienes quieran tener hijos o están pensando en tener hijos, ¿en qué topan? ¿Y qué podemos hacer como país al respecto? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. Bueno, y ya estamos aquí en el set de Hablemos de Chile con nuestras invitadas. Angie Vergara, jefa de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Red de Salud UC Christus. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá. Y también Martina Yopo, doctora en Sociología Académica del Instituto de Sociología UC, experta en temas de maternidad, paternidad. De hecho, acabas de publicar un libro, además. ¿Cómo estás? Muy bien, Lucía, muchas gracias por la invitación. Sí, vamos a pasar el dato del libro al tiro, por si alguien lo quiere buscar. Se llama Maternidades, Desafíos Actuales, Género, Familia y todos estos temas que vamos a conversar hoy día en una conversación que tiene antecedentes. Nosotros el año pasado, la tercera temporada, hicimos un programa advirtiendo, fíjate, con cierta anticipación, este fenómeno del descenso de las tasas que hoy día ha sido noticia. Queremos actualizar esa conversación un poco, pero luego para enfocarnos en un grupo en particular. Ya voy a adelantar, o sea, ya les voy a contar a qué grupo en particular. Antes, quiero invitarles a ver el siguiente video. Yo tuve un periodo de mi vida muy enfocado en lo profesional y claro, después de los 35 uno empieza a pensar como en qué pasaría si me planteo esta posibilidad de ser mamá. Pero cuando vimos que no estábamos quedando embarazados, y ahí nos empezamos a preocupar, y me encima se empieza a estresar y es peor. Pero nosotros es peor aún, ¿no? Y pensamos, soy yo, no, automáticamente es mi cuerpo. Después vinimos acá, nos hicimos los exámenes, está todo perfecto. Bueno, te frustras más, yo sí, creo. sí. Yo creo que te frustras más cuando te dicen, estás perfecta y de salud ambos, no hay ningún motivo por el cual no puedan quedar embarazados y nos cuesta tanto. Los empleadores no fomentan la maternidad, todo lo contrario, le hacen la vida imposible a los embarazados. Entonces, es una práctica. Ese estigma como de estigma de que las embarazadas son un cacho, de que van a ir con licencia, que no sé. Entonces, al final, para nosotros es súper difícil. Estamos como todo el rato remando en contra de la corriente. Y resulta maravilloso, y si no resulta, también hay otras alternativas que nos pueden hacer tener familia, ¿cierto? Desde la adopción, desde la familia de animalitos y de mascotas, desde la familia que uno elige. Entonces entender también que la vida continúa y que es parte del proceso y que lo importante es estar en el camino del amor, a pesar de las dificultades que pueda tener la vida. Bueno, ahí vimos un resumen de declaraciones que van desde temas laborales hasta temas personales, de personas que están buscando tener hijos o hijas, y de hecho estamos hablando de hombres, de mujeres y de tipos de familias distintas, no hay como un grupo en particular. Pero yo les decía, en este grupo nos queremos centrar, en el grupo que quiere tener hijos, pero que por distintas razones o no puede o no ha decidido tenerlo todavía. Eso es lo que queremos nosotros detallar hoy día, como disectar quizás, de ese gran grupo que representa la baja de natalidad en nuestro país. Martina, yo decía, adelantemos algunos antecedentes de por qué estamos teniendo esta conversación. El descenso de la natalidad, que se ha puesto como algo quizás un desafío o quizás como algo alarmante. ¿Qué dirías tú al respecto? O sea, que efectivamente en Chile estamos viviendo una profunda transformación demográfica en torno a la reproducción. Hoy, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Chile tiene una tasa global de fecundidad, que es el número promedio de hijos que tendría una mujer durante su vida fértil, de 1.03. Eso es una tasa que está muy por debajo del nivel de reemplazo de la población, que es 2.1, pero también nos pone hoy con una de las tasas de natalidad más baja a nivel mundial, más baja que Japón, por ejemplo, que es uno de los países que históricamente tiene una baja natalidad.
Lo importante es mirar este fenómeno con todas las implicancias que tiene. Detrás de la baja natalidad hay mayor autonomía reproductiva, es decir, hombres y mujeres que hoy tienen más posibilidades de elegir si ser padres o no, pero no solamente eso, sino también condiciones estructurales que hoy hacen más difícil convertirse en madre y convertirse en padre. Perfecto, vamos a ir ahondando precisamente en lo que te refieres con autonomía reproductiva, en las condiciones estructurales y también saber si hay condiciones quizás fisiológicas que tú, precisamente en el centro del cual eres jefa, Angie, has podido también notar, investigar. ¿Qué dice? Sí, no, efectivamente, desde el punto de vista biológico, lamentablemente el costo de esto de aplazar la maternidad o ser padres más tardíamente cae principalmente en la biología femenina, porque la edad afecta mucho tanto la cantidad como la calidad de los óvulos. Y lamentablemente, y todos los estudios son así en muchas poblaciones distintas, después de los 35 años, la posibilidad de lograr un embarazo y que ese embarazo llegue a término de buena forma también va disminuyendo bastante. Hasta antes de los 35, en general, la curva, que es un poco la curva que nuestras pacientes siempre se desmoronan un poco cuando se las presentamos, digamos, porque es algo que lamentablemente no se socializa mucho, ni se enseña mucho en los colegios, ni tampoco se socializa en las familias, es que la curva de fecundidad hasta los 35 es bastante estable en las mujeres, pero después de los 35 empieza a decaer de una forma bastante importante y ya después de los 38 la caída es bastante abrupta y lamentablemente se cruza con otra curva que también es muy dura, que es la tasa de aborto. La tasa de aborto natural y espontáneamente después de los 38 hace lo contrario, aumenta exponencialmente. La de pérdida te refieres tú. Exactamente, la de pérdida. Y eso es un poco lo que grafica del punto de vista clínico, lo que nosotros conversamos de esta calidad ovocitaria, que es como un concepto que es difícil a veces de transmitir, pero es eso, que cuando los óvulos son de mala calidad, cuando se fecundan pueden tener, digamos, y obtener un embrión que no es de buena calidad y nuestro sistema reproductivo es capaz de detectar eso y se produce una pérdida. Entonces, después de los 38 esa curva es exponencial hacia arriba. Entonces, hay un cruce en que disminuye la tasa de fecundidad y aumenta la tasa de aborto. Entonces, después de los 38 se produce esa mezcla. Y tú nos estás diciendo algo que tiene de base un cambio cultural, que es la decisión de postergar la maternidad por distintas razones, o la paternidad también, o la decisión en conjunto, ¿no es cierto? Y ahí, Martina, te quería preguntar a ti si es lo mismo que está pasando con las mujeres con los hombres, saber si son realidades similares. Y cuando tú hablabas de condiciones estructurales también, ¿a qué te refieres? Sí, o sea, una de las tendencias que está empujando de manera fuerte la baja natalidad en Chile es la postergación de la maternidad. Lo que muestran las cifras en el caso de las mujeres es que prácticamente se ha cuadruplicado el número de mujeres que se convierten en madres después de los 30. Eso es un fenómeno que también estamos viendo en los hombres, aunque los patrones son un poco diferentes. Ahí hay que ver algunas diferencias que son importantes. Para interpretar la baja natalidad en Chile, yo vengo trabajando una tesis que es la de infertilidad estructural, que quiere decir que hoy en Chile hay una falta de condiciones sociales para poder tener hijos. Ahí hay condiciones culturales que tienen que ver, por ejemplo, con las desigualdades de género, pero también condiciones materiales que tienen que ver, por ejemplo, con el aumento de los costos de vida y la falta de seguridad social. O sea, hoy una de las grandes preocupaciones que tienen hombres y mujeres jóvenes que se están haciendo la pregunta por la maternidad o la paternidad es si van a tener los suficientes recursos para poder pagar una buena escuela para sus hijos, si van a poder pagar una consulta privada para que sus hijos tengan una atención oportuna en salud. Entonces, esas son las preocupaciones que se enfrentan hoy hombres y mujeres jóvenes que se están haciendo la pregunta por tener familia. Ya, es súper interesante porque eso nos lleva a enfocarnos en el grupo del cual queremos hablar en este programa, ¿no es cierto? Porque las decisiones y los cambios, y eso quedó patente, ustedes pueden buscar a todo esto nuestro capítulo de la temporada anterior sobre natalidad en Medio C y en nuestra plataforma. Ahí se mencionaba también lo tan válido que era y que era importante ponerlo sobre la mesa la decisión de no tener hijos, por las razones que sea. Nosotros nos queremos concentrar en los que sí quieren tener hijos o están pensando, como tú dices, están pensando en tener hijos. ¿Qué los hace pensar y qué les hace dudar en tu caso? ¿Qué es lo que has visto, Angie? La decisión de postergar, la decisión de efectivamente intentarlo, no intentarlo, ¿de qué depende? Yo creo que ahí también lo podemos ver de un punto más positivo. Yo creo que en la medida que las sociedades van
aumentando su educación y el desarrollo. Esto es algo que se va viendo en los países más desarrollados, de hecho, que se va postergando la maternidad y la paternidad también un poco por la responsabilidad que conlleva el ser padres, ¿ya? Y a mí me pasa mucho que llegan a mi consulta varias pacientes que tienen alrededor de 35, 36 con sus parejas y que en realidad ellos no se sienten preparados para tener la responsabilidad de tener un hijo. Y eso, si es que uno lo piensa, probablemente antes quizás no había tanto esto de que tengo que ser un buen padre, tengo que ser un padre presente, tengo que poder llevarlo y traerlo a la escuela. Como que hay muchas cosas, siento yo, que gracias a que somos, creo yo, espero que sea así, una sociedad más educada y más comprometida con nuestros niños, también como padres queremos ser padres más responsables y queremos ser padres más presentes. Y un poco lo que conversábamos previamente es que efectivamente muchos tenemos historias de que nuestros padres o quizás nuestros abuelos no tuvieron ese modelo de responsabilidad y nosotros no queremos repetir eso. Entonces, creo que de alguna forma eso es lo que se están también planteando muchas de las parejas a la larga. Queremos ser padres, pero responsablemente estar ahí, ser presentes. Y por eso es que lo postergan. Angie, tú haces clínica, ¿no es cierto? Sí. Nosotros veíamos ahí en el video, tú haces investigación. ¿Has notado lo mismo? Sí, absolutamente. O sea, ahí yo creo que en Chile se ha instalado también no solamente una idea de una parentalidad más responsable, pero también de una parentalidad más intensiva. Es decir, que hoy la crianza y el cuidado de los hijos requiere cantidades de tiempo, dinero y energía que son mucho más altos. Entonces, efectivamente, los paradigmas en torno a ser una buena madre y un buen padre implican hoy muchas más exigencias, lo que significa que hoy hombres y mujeres se tienen que preparar mucho mejor para poder asumir ese rol. Sin embargo, algo que yo también complementaría con esta explicación de postergación de la maternidad especialmente, tiene que ver hoy con las dificultades que enfrentan las mujeres para poder conciliar la vida laboral y la vida familiar. O sea, hoy las mujeres que se están haciendo la pregunta por la maternidad tienen mucha conciencia de la fuerte penalización que sufren en el mercado laboral al momento de querer ser madre, ¿no? Eso implica no solamente una disminución de ingresos, pero una disminución de posibilidades de ascenso y consolidación laboral, lo que impacta su autonomía económica presente y futura, también pensando en sus pensiones. Entonces las mujeres hoy tienen mucho más conciencia de que la sociedad las castiga por ser madre. Entonces se hacen 2 veces la pregunta de si efectivamente quieren y pueden tener hijos. Mira qué interesante, porque estamos viendo entonces que hay un grupo de hombres que no sabe, y esto lo podemos desarrollar más adelante, porque también lo conversaban en la previa de este capítulo, que no saben si van a ser buenos padres y eso les preocupa emocionalmente. Y por otro lado, las mujeres que no saben si van a poder desarrollar sus proyectos de vida si es que llegan a tener hijos. Vamos a caracterizar más esos grupos, las diferencias entre hombres y mujeres, para luego saber cómo abordamos y efectivamente contribuimos como país a que esas personas que quieren tener hijos las puedan tener en el próximo bloque. Hablemos de Chile. Ya, entonces vamos a retomar la conversación que veníamos trayendo en el bloque anterior y quiero que nos enfoquemos específicamente en quienes quieren tener hijos. Identificar esos grupos, porque también hay que decirlo, ¿no es cierto? El descenso de natalidad en Chile tiene elementos virtuosos y otros negativos. En los virtuosos es que ha descendido la tasa de natalidad o de reproducción de las adolescentes y los adolescentes, eso es muy bueno. Porque hay más educación, pero por otro lado está la dificultad de quienes quieren tener hijos y ahí nos queremos enfocar. ¿Cómo caracterizarías tú a ese grupo de personas que hoy día en Chile quiere tener hijos, pero la piensa o no puede por distintas razones? Yo creo que ahí hay 2 antecedentes importantes. Uno es el que tú mencionas y es efectivamente que hoy las personas que quieren ser madres y ser padres tienen edades más avanzadas. O sea, hoy son muy pocos los hombres y mujeres jóvenes que se plantean la paternidad o la maternidad como un proyecto en su adolescencia o en los 20 temprano. Generalmente es un proyecto de vida que las personas están asumiendo a edades más avanzadas en su ciclo de vida. ¿En qué edades? Generalmente desde los 25 en adelante, pero sobre todo desde los 30. Nosotros hicimos una encuesta junto en la Facultad de Medicina, en la Universidad Diego Portales, y hoy la mayoría de las mujeres, por ejemplo, quiere ser madre después de los 30 años. Entonces, generalmente es un proyecto que se está consolidando en la década de los 30. Entonces, un poco que es un proyecto que se ha desplazado dentro del ciclo de vida. Perdón, ¿y eso es el mismo rango en los hombres? Hay el problema, y yo creo que es un tema muy interesante y creo que es importante visibilizar en el marco de este programa, es que gran parte de las conversaciones sobre natalidad y reproducción están muy feminizadas. Cuando hablamos de baja natalidad, hablamos de mujeres. Cuando hablamos de
problemas de fertilidad hablamos de mujeres. Entonces, el problema es que en Chile nos faltan muchas cifras y tener cifras es absolutamente claro. Entonces, esa cifra para el caso de los hombres en Chile no existe. Perfecto. Por ejemplo, o sea, la cifra concreta respecto de a qué edad los hombres están queriendo tener hijos. no tenemos hoy día ese dato. Y es un actor importante porque igual está involucrado en, por ejemplo, el aumento de las tasas de vasectomía, también falta de reproducción, ¿o no? Sí, Esa cifra sí absolutamente. existe. Sí, esa cifra sí existe y efectivamente las vasectomías han aumentado. ¿Cuánto han aumentado? Lo conversábamos, es como 887% en la última década. 887% en la última década ha aumentado las vasectomías en los hombres. ¿Hombres que no han tenido hijos u hombres que sí han tenido hijos o no quieren tener más? ¿Ese dato tampoco lo tenemos tan estudiado o sí existe? En Chile ese dato no existe y por eso nuevamente lo importante es contar con esas cifras, porque lo que muestran los estudios a nivel internacional es que la mayoría de los hombres que se hace vasectomía son hombres que han usado otros métodos anticonceptivos previamente y que ya tienen hijos y han logrado de alguna manera su fecundidad ideal y no quieren tener más hijos. Perfecto. Sin embargo, lo que estamos empezando a ver, pero nuevamente de manera anecdótica, porque faltan estudios sistemáticos, es que son cada vez más los hombres jóvenes que no han tenido hijos los que se hacen vasectomías porque no quieren ser padres. Perfecto. Volvamos al caso de los que sí quieren tener hijos. Estábamos hablando que uno de los cambios es que se posterga la edad. No hay datos específicos en los hombres. ¿Qué otros datos se puede decir de este grupo que sí quiere tener hijos o está pensando tenerlo? O sea, de los grupos por lo menos que me tocan a mí, un poco que sí quieren tener hijos pero no pueden, es alarmante porque la infertilidad lamentablemente va aumentando y producto de la postergación de la maternidad, de la paternidad, van disminuyendo las posibilidades, pero no solo por la edad. Yo creo que eso también es importante recalcarlo. El factor edad, efectivamente, nosotros los que hacemos reproducción es uno de los que más nos complica, ¿cierto? Pero también es cierto que en la medida que la paciente va cumpliendo años, también va adquiriendo patologías que probablemente no se ven en las pacientes más jóvenes. Un ejemplo claro, por ejemplo, es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que produce infertilidad, que es menos probable, obviamente siempre existe en medicina, pero es menos probable verlo en pacientes más jóvenes. Pero en ¿cuál general, es la endometriosis? Sería bueno también explicar. la endometriosis es una enfermedad que el endometrio, que está intrauterino, ¿cierto? Por alguna razón, hay distintas hipótesis, no se sabe exactamente la causa, se posa o se pone en otros órganos alrededor del útero o fuera del útero, que puede ser en los ovarios, en las trompas, en los ligamentos, en el Perfecto. peritoneo. Y eso altera la anatomía completamente y eso puede afectar la Angie, fecundación. has hablado de la paciente. ¿Y qué pasa con el paciente? Del punto de vista o sea, como yo soy ginecóloga, tengo evidentemente un sesgo porque veo en general a mujeres, pero una de las causas súper importantes también de postergación de la maternidad en las mujeres, que yo veo principalmente, es que no han tenido un partner, no han podido lograr tener una pareja con la cual ellas puedan definir que quieren ser una familia a futuro. Eso me pasa mucho y pasa mucho también alrededor de los 32, 35 por ahí, que se ponen un poco como más nerviosas porque saben de esto del reloj biológico, obviamente, y no tienen esa pareja, no tienen ese partner con el cual formar esta familia. Entonces me dicen, doctora, yo quiero tener hijos y mi sueño de la vida es ser mamá. Yo desde chica jugué con muñecas y me encanta esto de tener hijos y todo. Yo tengo 5 hermanos, lo pasamos regio, pero lamentablemente en este momento no tengo ese otro para poder ser madre y hacer este proyecto de vida que yo quiero. Eso es frecuente de escuchar en la consulta. Absolutamente. O sea, yo creo que detrás un poco de lo que comenta Angie está esta idea de importantes desigualdades de género en el ámbito del cuidado y la crianza, lo importante que es hoy para las mujeres encontrar una pareja donde haya corresponsabilidad en el proyecto de familia. Y eso es lo que es difícil de encontrar, ¿no? Y entonces yo creo que también, volviendo a la pregunta que tú planteabas, ¿cuáles son un poco las personas que hoy quieren tener hijos? Yo creo que ahí también hay diferencias de género muy importantes. Una encuesta, por ejemplo, del Instituto Nacional de la Juventud, entre jóvenes que tienen entre 15 y 29, muestra que prácticamente la mitad de las mujeres quieren no ser madre, pero solamente 1/3 de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Chile? Que hoy muchas más mujeres que hombres están decidiendo no tener hijos. Y es efectivamente porque hoy la sociedad chilena castiga mucho a las mujeres que quieren ser madres, no solamente en el mercado laboral, también en la educación superior. O sea, ¿qué posibilidades tienen hoy las mujeres para conciliar, por ejemplo, un proyecto de familia con sus proyectos de educación superior a nivel de pregrado, también de posgrado? Y ahí tengo una duda, porque es efectivo que ahí hay un problema y lo vamos a abordar en el próximo bloque respecto a los abordajes que se podrían tener desde la política pública o desde las posibilidades personales.
Y por supuesto que en las mujeres hay una carga mayor en la crianza. Pero no quiero dejar de lado el tema de los hombres, porque por una parte entiendo la idea de que no se encuentra un partner por problemas de corresponsabilidad y cómo asume. Sí. Pero también eso implica que también está relacionado con la consolidación de las parejas, que es más tardía también, ¿no es cierto? A los 30 años hoy día, o sea, ya la gente no se casaba a los 20 como antes y luego entonces decía tener hijos. Pero en el caso de los hombres, enfermedades que tú pudieras haber notado que también dificultan la fertilidad, por ejemplo, que tienen que ver con estilos de vida o situaciones emocionales que tú me mencionabas cuando estábamos en Camarines porque estás estudiando paternidades también. Quiero hablar de eso. ¿Qué pasa con...? Sí, también hay muchos estudios que han demostrado cómo las muestras seminales han ido empeorando también a lo largo de los años, ¿ya? De hecho, los más fatalistas dicen que, claro, de aquí al año 2100, casi que, no sé, si sigue así, la disminución del porcentaje de espermatozoides sanos en las muestras espermáticas casi que iríamos a la extinción, qué sé yo. Yo no creo que eso vaya a ser así. Pero efectivamente, hoy en día hay ciertas prácticas que podrían disminuir la calidad espermática, como por ejemplo el consumo de alguna sustancia, marihuana, el tabaco, la obesidad, digamos, la mala nutrición, la desnutrición del punto de vista de la cantidad de nutrientes. la calidad del nutriente. Hay muchas cosas que pueden afectar efectivamente la calidad espermática y la está afectando. La edad también es un factor, pero es más avanzado. En general se ha visto que puede también afectar la calidad espermática. Así que, ¿Desde qué sí, edad en el caso de los hombres tú has en visto? general, después de los 60 años, hay más estudios en esa población que podrían afectar un poco la calidad, pero no es tan relevante como estas otras cosas, como la calidad, digamos, de vida, el estilo de vida, tener una dieta saludable, el deporte, esas cosas hacen bien para tratar de mejorar la calidad espermática. Y hablemos de esos otros factores también en que están presionando a los hombres en la duda de querer tener hijos, pero no saber si poder. Sí, yo creo que ahí hay dos factores que son importantes. Uno tiene que ver con avances y demandas en torno a equidad de género, es decir, que hoy los hombres tienen mucho mayores responsabilidades en torno a su hijo, y eso lo vemos, por ejemplo, con la ley de deudores de pensiones de alimentos, ¿no? Hoy no sale gratis a los hombres en hijos tener tener hijos en Chile como era antes. Y ahí también están empezando a cambiar las normas y expectativas en torno a ser padre, ¿no? En una de las entrevistas que yo hacía en el marco de uno de mis proyectos, uno de los padres me decía, o uno de los hombres que estaba pensando en torno a la paternidad me decía, es que hoy como padre tú no solamente tienes que pagar la consulta del médico, hoy día también tienes que llevar al niño al doctor, ¿no? Entonces yo creo que eso de alguna manera ilustra de manera muy clara estos cambios en torno a las expectativas y roles de parentalidad, que tiene que ver con que hoy los hombres están siendo más demandados como padres, pero también, y lo que pasa mucho con hombres que se están haciendo la pregunta por la paternidad, es esta idea de si es que ellos van a poder ser buenos padres, y esto es hoy una preocupación que tienen muchos hombres jóvenes. Si van a poder ser buenos padres, porque si tienen las condiciones materiales y de tiempo, por ejemplo, hombres que me dicen yo trabajo mucho y no siento que tengo el tiempo de calidad para poder pasar con mis futuros hijos, o también hombres que sienten que les faltan los referentes simbólicos de una buena paternidad, que ellos sienten que tuvieron, por ejemplo, malos padres y tienen miedo de repetir esos mismos modelos con sus hijos. Y eso tú lo ves en hombres jóvenes que sí quisieran tener hijos, pero no se atreven. Hombres que se están haciendo la pregunta, ¿no? Yo creo que en lo que vemos hoy en la juventud en relación a la negociación de los proyectos de maternidad y parentalidad es hacerse la pregunta, ¿no? ¿Quiero tener hijos? ¿Cuándo? ¿Tengo las condiciones? Y es un poco en ese proceso donde empiezan a emerger todo este tipo de reflexiones en las generaciones más jóvenes hoy día. Perfecto. ¿Cómo abordar todas estas distintas realidades? Porque estamos hablando de un grupo de personas que quiere tener hijos o se está haciendo la pregunta porque hay una parte de sí que quiere tener hijos y es muy diverso y tiene razones muy diversas para dudar. ¿Cómo abordarlo? Vamos a conversarlo en el próximo bloque de Hablemos de Chile. Avanzar en esa responsabilidad, no sé por qué, bueno, seguimos aquí en este programa, Hablemos de Chile, hoy día hablando de este grupo en particular que el que quiere o está pensando tener hijos, porque tú lo decías y es relevante también considerarlo. Hay una preocupación respecto de que el tema de la natalidad se aborde mal, y eso sería bueno también plantearlo. Hay que saber abordarlo. ¿Por qué? ¿Cuál sería un mal abordaje?
O sea, yo creo que uno de los riesgos que hay en un contexto de baja natalidad es implementar políticas pronatalistas que obliguen a las personas a tener hijos. Yo creo que efectivamente tener hijos es un proyecto personal y cada persona, cada familia, cada pareja debiese poder decidir si quiere tener hijos o no. Y ahí el rol de la sociedad, el rol del gobierno y el rol del Estado es poder apoyar a aquellos que quieran tener hijos para que puedan hacerlo. Ya, ¿y qué es de lo que hemos hablado? Partamos de lo más general a lo más particular. Lo económico parece ser un tema realmente importante a la hora de decidir tener hijos. ¿Cuáles debieran ser las políticas desde ambos lados? Porque en el caso tuyo como socióloga estructural, en el caso tuyo como jefa de una unidad reproductiva, desde lo más fisiológico, ¿cómo se puede apoyar a esas personas que sí quieren tener hijos? Yo creo que, bueno, ahí no hay que inventar la rueda, ¿no? Ahí hay harta evidencia comparada a nivel internacional y efectivamente ahí una de las políticas que es más eficiente es tener servicios de cuidado infantil gratuitos, de calidad y que estén disponibles para madres y para padres al terminar el permiso postnatal y que además tengan la duración de la jornada laboral de los padres. Porque lo que hoy vemos en Chile es que, por ejemplo, los servicios de cuidado infantil tan solamente tienen acceso a esos servicios las madres que tienen un contrato formal en el mercado laboral, que han excluido los hombres, muchos de esos servicios no son de calidad y además tienen una duración que no es la misma de la jornada laboral de los padres. Entonces, muchas madres que trabajan de 9 a 6 y la guardería de sus niños es de 9 a 1. ¿Qué haces de 1 a 5? ¿No? Entonces, ahí hay un conjunto de factores estructurales de cómo nosotros organizamos el cuidado que es importante resolver para poder generar condiciones para que las personas que quieran tener hijos puedan hacerlo. Y antes de pasar a la parte de la fertilización, ¿no es cierto? Los bonos, por ejemplo, por hijo, ¿esas cosas sirven? No, y efectivamente lo que muestra la evidencia comparada a nivel internacional es que los bonos económicos no son una medida efectiva para generar las condiciones para que las personas que quieran tener hijos puedan hacerlo. Primero porque es una medida muy cortoplacista. Efectivamente, para revertir las tendencias de fecundidad que tenemos actualmente necesitamos políticas que sean a mediano y largo plazo. Y además porque que acompañen. Efectivamente, y ahí se necesita también un compromiso político a nivel del Estado. No puede ser que entonces nosotros, un desafío demográfico tan importante como país, no podamos sostenerlo en los cambios de los gobiernos. Aquí tiene que haber un compromiso de Estado para poder mantener una cierta agenda a mediano y largo plazo. Entonces los bonos no son eficientes porque son una medida muy cortoplacista, pero también porque a veces generan incentivos perversos para la reproducción en aquellos grupos que son más vulnerables, por ejemplo, mujeres más jóvenes o de niveles socioeconómicos más bajos. Entonces no es una política que yo recomendaría para enfrentar este desafío. Perfecto, porque entiendo que cuando dice acompañar es acompañar el recorrido de la crianza y la educación de los hijos. En tu caso, cuando hablamos de las personas que van efectivamente a una clínica, primero estamos hablando de personas que tienen más acceso económico. Entonces, ¿cómo se podría apoyar precisamente a personas que, porque culturalmente los cambios de vida han hecho que posterguen la maternidad, pero luego, o la paternidad, y luego se les hace más difícil? ¿Qué medidas se podrían incorporar ahí? O sea, ahí es un poco, la educación, creo yo, es basal en la larga de explicarle a las niñas y a los niños en los colegios, tener más salud sexual y reproductiva en los colegios y explicarle a los niños, decirle desde pequeños, ¿sabes qué? La reproducción es así, qué sé yo, existe un límite, existe un tiempo, en las universidades, en los primeros años de universidades, hacer campaña y desde la salud primaria yo creo que es la clave. La APS en Chile está muy orientada a detección de cáncer cervicuterino, que está perfecto, el Papa Nicolau es una herramienta increíble, perfecto, yo no digo que esté mal, pero está mucho más enfocado a anticoncepción. Nuestras matronas, que son las que hoy en día la llevan en la salud primaria y que son ellas las que llevan el estandarte de la salud primaria en Chile, en la APS, ellas debieran también tener esta otra patita de la salud sexual y reproductiva, que no es solo la anticoncepción y prevenir las enfermedades de transmisión sexual, que está perfecto, sino que también hacer conciencia en las mujeres y en las usuarias que efectivamente si postergamos la maternidad hay riesgo, es más difícil. Entonces tratar de fomentar desde la educación y desde la salud primaria que esto es un tema muy relevante. Pero y así Angie, vamos a tener también una población más educada. Y del punto de vista también de los especialistas, de los ginecólogos, que también hay una derivación más oportuna, porque a mí lo que me pasa mucho es que las pacientes llegan muy tarde a consultar. Entonces, son pacientes que a veces tienen 39, 38 y que nadie les dijo, o sea, nunca han tenido su control anual súper bien al día y nunca nadie les dijo esto, nadie les habló de Angie, esto. pero yo tengo la sensación de que la información respecto del reloj biológico de las mujeres la conocemos, quizás no sabemos cómo cuidarla lo mejor posible.
pero que si aún así se ha esperado o se ha postergado la maternidad, son por decisiones que son de proyectos de vida. Entonces, lo recuerdo porque lo dijo en el capítulo pasado el doctor Segers, y es hoy día también un proyecto de ley el impulsar el apoyo para fertilización asistida, por ejemplo, o para esa gente que quiere tener hijos, pero que por problemas efectivamente fisiológicos, biológicos, no puede. Ahí, ¿qué tipo de política pública tú empujarías? Yo creo que primero que todo, antes de impulsar una técnica de reproducción asistida o impulsar el apoyo a las técnicas, que está perfecto, yo estoy súper de acuerdo con que eso exista, tenemos que tener una ley de medicina reproductiva. Yo creo que primero que todo tenemos que tener los marcos legales en los cuales se va a hacer esa técnica, porque hoy en día en Chile no existe ley de medicina. ¿Qué significa una ley de medicina reproductiva? Que a la larga digamos, la sociedad chilena se ponga de acuerdo y diga, nosotros vamos a llegar hasta aquí, vamos a usar semen de donante, sí o no, vamos a usar ovodonación, sí o no, ¿por qué sí, por qué no? ¿En qué casos sí, en qué casos no? A la larga, ¿hasta dónde yo puedo llegar? Porque hoy en día la medicina reproductiva no tiene límites, se pueden usar. Y concretamente lo que se está haciendo hoy, por ejemplo, lo que se discute hoy, la idea de apoyar a familias, sean monoparentales, o sea, me refiero a mujeres solteras, padres solteros o familias constituidas, parejas constituidas, que quieren, pero los costos son altísimos. Ahí, ese apoyo, ¿sería importante darlo? Sí, es súper importante. Apoyo económico. Apoyo económico, aumentar el acceso a la medicina reproductiva. Piensa que hoy en día las clínicas de medicina reproductiva casi todas estamos en Santiago. Existen en Santiago Viña Oriente, del Mar. Además, está también, bueno, Viña del Mar, Concepción. Hay ciertos lugares que tienen ciudades más grandes, digamos, y que pueden tener estas unidades, pero hay muchas regiones de Chile en donde no hay subespecialistas en medicina reproductiva. Porque es muy caro todavía. Y esa es la pregunta que quiero hacer. Muy caro todavía. ¿Cómo se avanza también en una política que le permita a familias que son del actual Chile y actual planeta, además, que quieren tener hijos más tarde, que están teniendo problemas de fertilización, pero que el desafío de la natalidad es un desafío para el país? ¿Cómo se les debiera apoyar también, quizás económicamente, desde el Estado? Quizás no a las familias, pero sí, como tú dices, a la creación de más clínicas, o de más lugares, de más centros de reproducción. No sé, ¿cuál es la opinión tuya, Martina? O sea, yo creo que es un punto súper interesante el que pone Angie. Yo creo que lo que vemos en el caso chileno, pero también a nivel mundial, es que efectivamente hoy muchas veces la parentalidad se vuelve un privilegio de clase. ¿No? Porque nosotros hablamos entonces de quién se puede hoy día dar el lujo de tener hijos, de cumplir con esas condiciones básicas, y eso también tiene un correlato en el ámbito de la infertilidad. A mí me ha tocado entrevistar a parejas, por ejemplo, a nivel socioeconómico medio bajo, que con mucho esfuerzo lograron ahorrar para hacerse un ciclo de fertilización in vitro que no resultó en un embarazo viable, y el drama que es para esas familias no tener los recursos suficientes para poder hacer otro. ¿Cuánto cuesta un ciclo? ¿Qué significa un ciclo de reproducción asistida? Depende si es que va a ser baja o alta complejidad. Nosotros en la Católica, por nuestro marco teórico, digamos, hacemos solamente baja complejidad, que es mucho más barato, y ahí es donde está también la educación. Pero porque en la medida que estamos nosotros hablando? podemos hacer que las pacientes vayan más precozmente, probablemente vamos a tener un grupo de mejores tasas de éxito, tanto en alta complejidad como también en baja complejidad. ¿Qué significa alta complejidad, baja complejidad? Pero primero, ¿de qué rango de dinero estamos hablando? Mira, ¿De qué rango? No sé si alguien puede decir, en general, más o menos, entre los tantos a las... alta complejidad es la fecundación in vitro. Ya hay todas sus formas de fecundación in vitro que pueden ser con óvulos propios, con óvulos donados, con espermatozoides propios, donados, qué sé yo. Esa es la fecundación in vitro y es la alta complejidad. La baja complejidad son las técnicas de inseminación intrauterina o actividad sexual dirigida, que son pacientes que tienen factores mucho más simples de corregir. Perfecto. Son pacientes mucho más jóvenes también y que tienen mejores tasas de éxito con técnicas mucho menos complejas, pero se llama baja complejidad. Si ustedes tuvieran que decirle a una pariente, a un amigo, mira, un tratamiento que incluye consulta y el propio tratamiento ya más concreto de la inseminación o de cualquiera de los que tú has mencionado, a rangos generales, ¿cuánto cuestan los de baja complejidad? ¿Cuánta plata necesitarías tú tener para baja complejidad y para alta complejidad? Más o menos para baja complejidad, si es que es por lo menos acá en nuestra red, que es lo que yo más o menos O en conozco. general, si no quieres Y comprometerte con que algo. eso es aproximadamente 500.000 pesos
pero con PAD FONASA es mucho menos. 500.000 así que pesos, ¿por qué? por un intento. Por un intento. Por un intento. Después de cuántos intentos, ¿cuál es la tasa promedio de éxito por intentos? Depende mucho de la edad de la paciente y Ok, de los pero más factores, o menos. Pero más o menos es como alrededor de entre un 15 y un 20% por intento. Ya, la mayoría la mayoría entonces, si uno pudiera decir, en el tercer intento, en el cuarto intento, ¿cuáles son las mayores posibilidades? Las mayores posibilidades son el primer y segundo intento. En general, después del cuarto intento, las tasas de embarazo no van aumentando. Entonces, ¿Y el promedio de intentos por familia, por pareja, por en persona? nuestra unidad son 2, es nuestro Perfecto. promedio de intentos. Y en el caso de la alta complejidad, ¿cuál es el costo que puedes llegar a tener? La alta complejidad depende porque ahí existen muchos tipos de alta complejidad. Puede ser con estudio genético, sin estudio genético, con estudio endometrial, sin estudio endometrial. Hay una gran variedad, digamos, pero más o menos aproximadamente como el estándar de un tratamiento de alta complejidad es alrededor entre 5 y 7 millones, dependiendo qué tanto extra vamos a ir haciendo, considerando los medicamentos. ¿Y la Porque mayoría? lamentablemente los medicamentos son casi el 50% de los valores de nuestros tratamientos, lo mismo en baja. Los medicamentos que se usan para inducir la ovulación es aproximadamente el 50% del costo del ciclo. Perfecto. Y me Es imagino que la importante mayoría eso. cuando llega a las clínicas llega buscando un tratamiento más de alta complejidad. Es un poco, como tú decías, prematuramente, no son muchos los que llegan. Es Se que hace más depende, difícil. porque Vamos a ver depende de la educación de los ginecólogos generales, porque por ejemplo nosotros tenemos derivación muy precoz, entonces en nuestra unidad tenemos derivación y tenemos pacientes más jóvenes. Así que Perfecto, sí. vamos a ir a una pausa y vamos a concluir con esa otra patita que tú querías aportar, Martina, pero muchas gracias igual por bajar, por aterrizar esta conversación. Vamos y volvemos. Muchísima plata. Estamos de regreso en Hablemos de Chile antes de que usted nos entregue las reflexiones finales y ese importante énfasis que tú querías hacer, Martina, les quiero decir que tengo este libro de regalo para usted, una súper destacada novela de los años 90, Morir en Berlín, de Carlos Cerda, que la reeditó Ediciones UC. Todo el catálogo de Ediciones UC ustedes Muchas lo pueden gracias. encontrar en lea.uc.cl y si usted prefiere leer o si tiene que viajar mucho o lo que sea, quiere ebook, así como la lectura digital, ebook.ediciones.uc.cl. Ahí está toda la información, espero que les guste esta novela. Martina, había una reflexión importante que tú querías hacer. Sí, o sea, yo creo que efectivamente la inversión en reproducción asistida es muy importante, pero no es suficiente, porque efectivamente hoy la gran dificultad que enfrentan las personas para tener hijos muchas veces no es una infertilidad fisiológica, sino que es una falta de condiciones sociales para tener hijos. Y ahí como sociedad tenemos que hacernos la pregunta de qué condiciones le estamos ofreciendo hoy a hombres y mujeres jóvenes para que puedan ser madres y padres y que aquí quieren hacerlo. Entonces, eso implica, por ejemplo, pensar no solamente en mejorar las infraestructuras públicas de los cuidados a través de Sala Cuna, sino también pensar, por ejemplo, el tema de la vivienda, ¿no? Hoy hay muchos hombres y mujeres jóvenes que están preocupados por no tener una vivienda propia, que es en Chile un factor que es muy importante para formar familia, ¿no? Entonces, junto con esas medidas que son más materiales, Sala Cuna, vivienda, también tenemos que empezar a empujar transformaciones culturales a mediano y largo plazo. La política pública no se puede hacer cargo de eso, pero puede empujar medidas que vayan en esa dirección. Es absolutamente clave avanzar en corresponsabilidad. Una de las razones por las cuales es tan difícil para las mujeres convertirse en madre, y es algo que conversábamos, es porque efectivamente hoy no encuentran una pareja con quien poder hacer una redistribución más equitativa de los roles y responsabilidades en el cuidado. Ese aspecto es absolutamente clave y la política pública puede avanzar en eso. ¿Cómo puede avanzar en eso la política pública educando o enseñando o entregando herramientas a esos jóvenes que no saben si van a poder ser buenos padres? O sea, hoy, por ejemplo, los hombres tienen muy pocas posibilidades institucionales para poder involucrarse en la crianza y el cuidado de sus hijos. Hoy los hombres, por ejemplo, solamente tienen 5 días de permiso postnatal parental y pueden tener más días solamente si se les cede la pareja que es su mujer, y muchas veces muchas parejas no quieren hacer eso por una penalización económica en el salario que se recibe o porque efectivamente la mujer está involucrada en un proceso de lactancia y la pareja decide no ceder esos días. Es absolutamente clave, por ejemplo, que la política pública le dé al hombre permiso postnatal exclusivo para poder involucrarse en la crianza y el cuidado de sus hijos. ¿Obligatorio?
O sea, que sea exclusivo, ¿no? Nunca va a ser una obligación tomarse, pero que existe ese derecho social exclusivo para los Ok, hombres. es que parece que hay un problema también con tomarse los días porque es mal visto para los hombres. Por eso pregunto si debería ser no renunciable. Es que efectivamente eso es un buen punto y efectivamente los hombres deben tener ese derecho exclusivo porque una vez que existe la institucionalidad, nosotros empezamos a generar ciertos cambios culturales, que por supuesto van a venir con el tiempo. Una de las grandes barreras que hoy los hombres se enfrentan para poder involucrarse más tiene que ver con una cultura donde todavía el hombre que se involucra es ciertamente penalizado, sobre todo por sus pares en el contexto del mercado laboral. Pero hay medidas que se pueden impulsar. Uno de los grandes desafíos de las medidas para enfrentar la baja natalidad o generar las condiciones para que las personas puedan tener hijos es que todas estas políticas son muy caras, pero ahí hay políticas que son muy importantes y que son de muy bajo costo. Yo quiero resaltar algo que comentaba Angie, que es actualizar la política de educación sexual y reproductiva. O sea, los patrones reproductivos en Chile cambiaron. El gran problema que teníamos por muchos años en torno a embarazo adolescente descendió de manera muy importante y hoy lo que estamos viendo es una postergación de la maternidad y creciente infertilidad. Entonces es absolutamente clave que hoy niños y niñas puedan aprender en las escuelas, en los colegios sobre su propia fertilidad para que puedan tomar decisiones informadas sobre sus futuros reproductivos y las familias que quieren tomar. Esa es una política que no es cara y que también me parece, comparto con Angie, absolutamente clave. Perfecto, Angie, tus palabras finales también. Para mí también, yo creo que reforzar el tema de la educación es muy importante, educar a nuestra población, educar también a los médicos, educar a nuestras matronas, la derivación oportuna, porque en la medida que nosotros derivemos oportunamente, también es cierto que es probable que necesitemos menos ciclos de fertilización in vitro y sí podamos tener más ciclos de tratamientos que son mucho más simples, que son mucho más baratos. Por lo tanto, sí, en cuanto a política pública es muy importante, creo yo, reforzar eso. También es muy relevante apoyar a las parejas que ya hicieron esta postergación, que ya tienen una infertilidad con factores que son más severos y que efectivamente tienen que optar a estas técnicas de reproducción asistida de alta complejidad. Es muy importante también que se pueda aumentar el acceso, tener más ciclos desde FONASA, poder mejorar también estos pagos asociados a diagnóstico, estos PAD. También es muy importante para que también las clínicas que tienen esta tecnología, que la tecnología es muy cara efectivamente, puedan también usar ese tipo, digamos, de convenios y todo, y que sea realista. Es un desafío país y sería bueno entonces que todas y todos nos pusiéramos con eso. Y desde arriba, desde el Estado, hacia el compromiso que las instituciones en general pueden tener. Y nosotros, nuestro compromiso es compartir esta información con quienes nos siguen cada semana en los capítulos que estrenamos aquí en Medio C y en Tele 13 Vivo. Sepa que este capítulo queda en las plataformas digitales de Medio C. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Martina. Invitamos a comprar tu libro también, Maternidades. Muchas gracias. Martina Yopo, búsquelo ahí también en Ediciones UC. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos como cada semana. Nos encontramos.